Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Jesús Morales Mejía y hoy les voy a hablar un poquito de lo que es seguridad física y lo que es seguridad en la red. ¿Sí? Muy bien. Primero vamos a entender lo que es seguridad física. Y esta nos dice que consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor de un centro de cómputo, así como los medios de acceso remoto desde y el mismo implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. Esto quiere decir que hablamos de todo aquello que necesitamos para poder proteger aquellos dispositivos en donde tenemos nuestros datos. Las categorías principales de los activos que se hablan dentro de lo que es la seguridad física son las personas, equipos y datos. Personas. La principal preocupación, por supuesto, es proteger a las personas. La gente es considerablemente más difícil de reemplazar que un equipo o los datos, especialmente cuando tienen experiencia en su área y están familiarizados con los procesos y tareas que realizan. Si tenemos trabajadores que pues prácticamente están bien especializados en su área y que prácticamente conocen todos los procesos que se manejan, es muy bueno tenerlos a gusto y contentos en esta parte para que el día de mañana pues no se quieran ir con la competencia. Esto significaría que yo tendría a otra persona en su lugar menos efectivo, pero sí la otra empresa donde este cuate se va a ir a trabajar, pues les generaría a lo mejor rapidez en los procesos que se manejan, y más si ya los conoce y está familiarizado y sobre todo especializado. Protección de datos. La seguridad física también implica una protección a la información de nuestro sistema, tanto a la que está almacenada dentro de él, como a la que se transmite a diferentes equipos. Recordemos que en todas las empresas se manejan datos, se maneja información, y esta debe de ser protegida en el ámbito de que no vaya a caer en malas manos y puedan utilizarla en nuestra contra. Aunque los aparatos comentados en la anterior sección son aplicables a la protección física de los datos, ya que no olvidaremos que si protegemos el hardware, también protegemos la información que se almacena o se transmite por él. Hay que recordar que cuando hablamos de proteger el hardware, hablamos de proteger los equipos, hablamos de proteger todos aquellos en los que se puede almacenar información o se transmiten prácticamente. Hay ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una política de seguridad física y sobre todo que vaya a afectar principalmente aparte de los elementos físicos, los datos de nuestra organización y pues prácticamente todo lo que conlleva en su contexto. Existen ataques cuyo objetivo no es destruir el medio físico de nuestro sistema, sino simplemente conseguir la información almacenada en dicho medio. Muchos de los casos la información es la que es robada a través de los medios físicos. Esto generaría pues pérdidas bastante grandes para una empresa, sea cual sea su rubro. En este caso, vamos un poquito al extremo. Si hablamos, por ejemplo, la NASA, que maneja datos muy delicados, imagínense que esta parte se pudiera ser robada y pues prácticamente puede ser manipulada e incluso dar a conocer información que a lo mejor no se debería. Uno de estos ataques es el eavesdropping, que es la interceptación o eavesdropping, también conocida como passive grading. Es un proceso mediante el cual un agente capta información en claro o cifrada que no le iba dirigida. Hablamos de un tipo de intercepción. Un medio de intercepción bastante habitual es el sniffing, que consiste en capturar tramas que circulan por la red mediante un programa que se ejecuta en una máquina conectada a ella o bien mediante un dispositivo que se engancha directamente al cableado. Esto hay que tener mucho cuidado. Lo comento porque cuando no se tiene una seguridad lo suficientemente buena, pues prácticamente cualquier persona puede llegar y conectarse a la red, y si muchos equipos están compartiendo información, es muy fácil de que pueda prácticamente ser robada, ¿sí? Como caso,
quiero comentarles que, por ejemplo, en el Cebetis 217 de la ciudad de Irapuato, en el que yo trabajo, se optó porque en los salones hubiera pues muchos conectores de red para que todos los docentes pudieran prácticamente pues tener internet e impartir su clase, siendo un beneficio para los docentes, pero no se pusieron a pensar que si esta parte de los puertos no se estaba configurado, cualquier persona podía entrar, y si tú como usuario o como docente estabas compartiendo información, pues era muy fácil de que cualquier alumno o cualquier otra persona pudiera entrar a robar esa información. Protección del hardware o equipos. El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todo el sistema informático. Por lo tanto, las medidas encaminadas a asegurar su integridad son una parte importante de la seguridad física de cualquier organización. Recordemos que lo que más invierte es en infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos desde los equipos que vamos a utilizar, no solamente como equipos de cómputo, sino también equipos de almacenamiento, equipos de ruteo, que prácticamente conllevan a la creación de una red y al uso de la misma como una forma de comunicación y de envío y recepción de datos. Problemas a los que nos enfrentamos. Aquí tenemos tres, que es el acceso físico, desastres naturales y alteraciones dentro del entorno. El acceso físico. Si alguien desea atacar un sistema y tiene acceso físico al mismo, todo el resto de las medidas de seguridad implantadas se convierten en inútiles. ¿Por qué? Como les comentaba, si tenemos accesos físicos a nuestra red, puede ser que cualquier persona pueda utilizarlos y robarse esa información. De hecho, muchos ataques son triviales, como por ejemplo los de negación de servicios. Si apagamos una máquina que proporciona un servicio, es evidente que nadie puede utilizarlo. Poniendo ejemplo, si yo tengo un servidor que a mis oficinas, por ejemplo, cualquier departamento, que este servidor me distribuye internet, si yo lo apago, todos esos equipos a los cuales están conectados al servidor, pues van a dejar de tener internet, y pues prácticamente es una denegación de servicio. Esto es un ejemplo claro de que la seguridad de todos los equipos es importante. Generalmente, si se controla el PC, un usuario autorizado de la red, es mucho más sencillo atacar otros equipos de la misma. Aquí hay que ver que comúnmente cuando ven que no pueden atacar la computadora principal, pues se van prácticamente a los eslabones más débiles. Entonces, pues hay que recordar que todos los equipos son importantes, no nada más unos. Para evitar todo este tipo de problemas, debemos implantar mecanismos de prevención, que son el control de acceso a los recursos y la detección. Si un mecanismo de prevención falla o no existe, al menos debemos detectar los accesos no autorizados cuanto antes. Esto quiere decir que dentro de nuestra red debemos de asignar permisos, y estos permisos van a ir dirigidos a cada uno de estos equipos, y cada uno de estos equipos va a tener solamente el acceso necesario. No hay que darles la entrada libre. Si en este caso falla este servicio de este mecanismo de prevención, pues hay que tener un sistema de respaldo, el cual sirva de detección, de decir, ¿sabes qué? Mira, estoy teniendo un pequeño ataque, pero lo voy a contrarrestar de esta forma. Eso nos va a permitir tener un control bastante bueno dentro de la seguridad. Para la prevención hay soluciones para todos los gustos y de todos los precios, prácticamente. Tenemos desde analizadores de retina, tenemos desde tarjetas inteligentes, videocámaras o vigilantes, que son comúnmente en empresas pequeñas aquí en México, pues son los famosos guardias que comúnmente están. En muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave los despachos o salas donde hay equipos informáticos, y no tener cableadas las tomas de red que estén accesibles. Prácticamente con esto bastaría. Pero cuando hablamos de empresas muy grandes, en este caso como Telmex, hablamos como por ejemplo la página de un servicio de informático de un banco, pues creo que este tipo de medidas no solamente por sí solas no son suficientes. Entonces tenemos que hacer una mezcla de todas las demás. Para la detección de accesos se emplean medios técnicos como cámaras de vigilancia de circuito cerrado, alarmas, aunque en muchos entornos es suficiente
con que las personas que utilizan los sistemas se conozcan entre sí y sepan qué tiene y no tiene acceso a las distintas salas de equipos, de modo que les resulte sencillo detectar a personas desconocidas o a personas desconocidas que se encuentran en sitios no adecuados. Desastres naturales. Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas físicas, también es importante tener en cuenta que los desastres naturales juegan un papel muy importante y esto puede generar grandes consecuencias o graves daños sobre la infraestructura, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de seguridad e implantación. Algunos que debemos de tener en cuenta pues pueden ser los terremotos y vibraciones, tormentas eléctricas, inundaciones y humedad, incendios y humos. Muy bien, en parte de esto, si tenemos nuestra empresa o negocio o si entramos a trabajar en cualquier empresa, hay que ver que no sea una zona sísmicamente activa y que no haya vibraciones. Hay que tener mucho cuidado con las tormentas eléctricas, ya que pueden ocasionar graves daños a los equipos. Inundaciones y humedad también hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los equipos trabajan bajo condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser tanto porcentaje de humedad. Si esta humedad sobrepasa, pues prácticamente nos va a ocasionar daños. Los incendios no se digan. Debemos de tener muy buen esquema contra incendios, porque también pueden ocasionarle daños a la infraestructura. Conclusiones. Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del edificio es la base para comenzar a integrar la seguridad como función primordial dentro de cualquier organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas, por muy básicas que sean, deben de tener una base para comenzar a integrar toda esta seguridad que debe de ser tomada en cuenta y prevenir posibles daños. Tener controlado el ambiente de acceso físico permite disminuir siniestros, trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad, descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes y tener los medios para luchar contra estos accidentes. Las distintas alternativas estudiadas son suficientes para conocer que en todo momento el estado del medio en el que nos desempeñamos y así tomar decisiones sobre la base de la información brindada por los medios de control adecuados. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos en cuenta todo el tipo de ataques o todo lo que nos rodea dentro del contexto de la empresa y sobre todo de los equipos informáticos que conllevan, debemos de tener ese control adecuado. Teniendo este control vamos a tener una seguridad mucho mejor. Estas decisiones pueden variar desde el conocimiento de las áreas que recorren ciertas personas hasta el extremo de evacuar el edificio en caso de accidentes. Recordemos que todo esto no va a ser tan sencillo. Posteriormente les hablaré también un poquito de lo que es la seguridad de red. Dice, en el mundo de la seguridad de la red podemos enfrentar una serie de atacantes a partir de configuraciones erróneas de infraestructuras o dispositivos o incluso de interrupciones simples. Podemos mirar una variedad de vías para proteger nuestras redes y recursos de la red contra la matriz de las amenazas que podríamos enfrentar. Gran parte de la seguridad de red implica desde la topología, desde la manera de cómo se va a configurar esta red, cómo va a funcionar y cuáles van a ser los accesos que se van a tener, para así evitar amenazas. Podemos agregar seguridad en la forma de diseño de red mediante el establecimiento de nuestras redes en una moda que los hace intrínsecamente más seguros y resistentes a los ataques o contratiempos técnicos. También puede implementar una variedad de dispositivos en las fronteras de y dentro de nuestras redes para aumentar nuestro nivel de seguridad como firewalls y sistemas de detección de intrusos, los ITSEs. Muy bien, el diseño adecuado de la red nos proporciona una de las principales herramientas que tenemos para protegernos de una gran variedad de amenazas de red que se pueden enfrentar. Con una red bien establecida
Podemos prevenir algunos ataques completamente, mitigar otros, y cuando no podemos hacer nada más, pues prácticamente fracasar de una manera no tan fea. Decir, a lo mejor nuestra red pues sí ayuda a mitigar muchos de los ataques, pero ya cuando hablamos de un ataque informático mucho más fuerte a gran escala, pues prácticamente hay veces que no se puede hacer nada, a menos de que tengamos la infraestructura necesaria para poderlo combatir. Una de las cosas que nos pueden ayudar bastante desde el diseño de nuestra red sería la parte de segmentar la red. Esto ayuda a reducir el impacto de los ataques. Cuando segmentamos una red, ¿qué es lo que hacemos? Pues prácticamente dividimos pedacitos, y cada uno de estos segmentos o partecitas es llamada una subred. Es que prácticamente al tener ciertas divisiones podemos controlar el flujo de tráfico mucho mejor, permitiendo rechazar o aceptar gran parte de la información monitoreada. Dentro de este factor puede ser el diseño en el nombre y asegurar nuestras redes, es canalizar toda la red de tráfico a través de ciertos puntos de inspección. Prácticamente sería para controlar y filtrar el tráfico que hay, comúnmente conocidos como puntos de vigilancia. Estos puntos de vigilancia pueden ser los enrutadores que mueven el tráfico de una subred a otra. Los cortafuegos o los firewall. Dice, un cortafuego es un mecanismo para mantener el control sobre el tráfico que fluye dentro y fuera de nuestras redes o red. El concepto y las primeras implementaciones de esta tecnología se dieron en los años 80 y principios de los 90. Muy bien, un cortafuegos suele colocarse en una red donde vemos el nivel de confianza cambio que podríamos ver en un firewall en la frontera entre nuestra red interna e el internet. Prácticamente donde se debe de colocar este firewall es entre el internet y entre nuestra red, ya que prácticamente desde aquí podemos hacer un pequeño filtro y empezar a detener o mitigar ciertas amenazas que podemos tener. Muchos de los cortafuegos de hoy en día o firewalls o muros de fuego se basan en examinar los paquetes que vienen de la red. Este examen se determina lo que debe de ser permitido y lo que no. Si se permite o bloquea el tráfico, es en gran variedad pues, por el contenido que trae, y depende medianamente de la complejidad del firewall. Por ejemplo, podemos o no permitir páginas, correos o cualquier otro tipo de información que no sea la adecuada o necesaria para nuestro negocio. ¿Sí? Mucho de esto tiene que ver con el filtrado de paquetes, que es una de las tecnologías de los cortafuegos más antiguas y simples. Esto quiere decir que examina el contenido de cada paquete en el tráfico individualmente y hace una determinación bruta basada en las direcciones IP de origen y destino, número de puerta y protocolo que se utiliza. Si el tráfico, si se le permitiera pasar, dado que cada paquete se examina individualmente y no en concierto con el resto de los paquetes que comprenden el contenido del tráfico, puede ser posible deslizar ataques a través de ese tipo de firewall. Pues sí, prácticamente tenemos el filtrado, que es una opción muy buena. Servidores proxy. Los servidores proxy son en última instancia una variante especializada de un firewall. Estos servidores proporcionan características de seguridad y rendimiento generalmente para una aplicación como correo electrónico o navegación web. Varios de estos pues prácticamente pueden ser el filtrado del tráfico o el acceso que nosotros tenemos dentro de la misma web. Esto tiene que ver, por ejemplo, pues bloquear contenido para adultos. Podemos ver prácticamente aquí un tipo de proxy, donde pues prácticamente nos previene y nos dice que no tenemos acceso a esa página por ser de un tipo específico. En este caso, pues puede ser que sea phishing, puede ser que sea página pornográfica o simplemente que contenga información que nos puede dañar. En este caso, pues tenemos un proxy configurado a través de una aplicación que se llama FortiGuard.
FortiGuard, que es un filtro web. Estos también nos permiten registrar el tráfico que a través de ellos y dentro de una inspección posterior sirven para proporcionar una capa de seguridad para los dispositivos detrás de ellas y al servir como una fuente única para las solicitudes. Los servidores proxy son casi omnipresentes en el mundo de los negocios debido al filtrado que proporcionan. Hoy en la actualidad casi todas las empresas manejan estos servidores para restringir el correo, para el spam y sobre todo para que no disminuya la productividad. También los vamos utilizados para filtrar el tráfico web y para evitar que los empleados visiten sitios web que contengan material censurable o para filtrar el tráfico que pudiera indicar. En este caso, una de las cosas que se utilizan los proxy y que yo lo he visto personalmente es que a veces dentro de una empresa pues necesitas restringirles el acceso como Facebook, como YouTube, para simplemente no restar productividad a tu negocio. El DMZ, que es una zona desmilitarizada, es generalmente una combinación de un diseño de red y un dispositivo de protección como cortafuegos. Prácticamente viene desde el diseño. A veces podemos aumentar el nivel de seguridad en nuestras redes segmentándolas correctamente y utilizando un DMZ. Cuando observamos sistemas que necesitan estar expuestos a redes externas como internet, como servidores de correo, servidores web, necesitamos asegurar que vayan a estar seguros y que la seguridad de los dispositivos detrás de la red que están, pues también sean prácticamente seguros. Aquí podemos ver un ejemplo. Podemos tener un firewall externo, un dispositivo desmilitarizado, que podamos aquí controlar esa parte, pero también hay que reforzarlo con un firewall interno para que no llegue a afectar nuestra zona final. A menudo podemos hacer esto poniendo una capa de protección entre el dispositivo, como nuestro correo, servidor e internet, y entre el resto de nuestra red y el dispositivo. Esto sería mucho más eficaz. Conclusión: sin importar que estén conectadas por cable o de manera inalámbrica, las redes de computadoras cada vez se tornan más esenciales para las actividades diarias. Tanto las personas como las organizaciones dependen de sus computadoras y de las redes para que todo pueda funcionar bien, incluso el correo electrónico, contabilidad, organización, administración de archivos. Las intrusiones de personas no autorizadas pueden causar interrupciones costosas en la red y pérdidas de trabajo. Los ataques a una red pueden ser devastadores y pueden causar pérdida de tiempo y de dinero debido a los daños o robos de información de los archivos importantes. Esto lo hemos visto que pues a muchas celebridades les han hackeado su celular, que empresas que han entrado, que han sido expuestas por que personas se han metido a sus servidores, pues prácticamente el sinfín. Pues a grandes rasgos, esta es la explicación de esos dos temas. Me despido nuevamente, soy Diego Jesús Morales Mejía y espero que les haya gustado.